Yo quisiera que fuera el pueblo que se exprese sobre el nuevo pacto, el cual de repente anunció el presidente Luis Abinader, el Poder Ejecutivo, Palacio Nacional, ayer a las 10 de la mañana, en el Palacio Nacional, en el Salón Verde del Palacio Nacional, una reunión con amplios sectores, una veintena de partidos políticos, donde solamente los partidos grandes de la oposición, estoy hablando del Partido de la Liberación Dominicana, estoy hablando de Fuerza del Pueblo y estoy hablando del Partido Revolucionario Dominicano, no asistieron. Después, prácticamente casi toda la clase política nacional estuvo allí, tampoco asistió, hasta donde estoy enterado, el Partido Generación de Servidores. Pero todo lo demás, los 17 partidos aliados que conforman el oficialismo y 3 partidos más, asistieron al Palacio Nacional. Miren, el consenso no es malo en un país. Consensuar es algo positivo siempre y cuando que las intenciones sean buenas y que aquellos que integran un consenso sean personas que estén calificadas, sean personas que tengan un historial de servicio en sus respectivos campos profesionales o por lo menos en el historial del país. El presidente Abinader se ha cuidado bastante a lo largo de su mandato y ha sido verdaderamente un concertador. No se puede ser mezquino, no se puede venir a desinformar y realmente el presidente Abinader incluso siempre, sea por lo menos para guardar las apariencias, incluso llama a la oposición cuando tiene que llamarla, lo hace de manera humilde, lo hace de manera sumamente educada. Luis Abinader realmente tiene un 100 por lo menos en el manejo lo que se ve. Eso es cierto. Cada vez que hay una situación difícil, busca una reunión y la oposición en algunas ocasiones asiste, en otras oportunidades ofreciendo sus razones, muchas veces también válidas, no asiste. Pero el presidente Luis Abinader cree en la concertación, cree en el diálogo y lo ha demostrado a lo largo de todo su mandato que ya supera los 3 años. Vamos a ver una imagen donde posan para la prensa la casi totalidad de los asistentes al conocimiento de dicho pacto por la crisis desatada entre Haití y República Dominicana. Ahí se pueden ver muchas figuras políticas posando junto al señor presidente Luis Abinader y otras autoridades del país. Ellos anuncian este nuevo pacto por la crisis con Haití sobre 4 pilares principales: relaciones exteriores, políticas migratorias, políticas fronterizas y política económica. Repito, relaciones exteriores, políticas migratoria, fronteriza y económica. Así, desde afuera, usted dirá, pero qué bueno que puedan concertar, fabuloso que pueda reunirse la clase política, la clase intelectual de la República Dominicana para buscar soluciones a la situación desatada. Desde ese punto de vista es sumamente positivo que el presidente Luis Abinader incluso haga el llamado a la oposición que no asistió, pero que todavía, incluso saliendo, terminando el anuncio del pacto para buscar posibles soluciones, enmiendas a esta situación que se ha desatado por la crisis que tenemos indiscutiblemente con Haití, las relaciones bilaterales entre ambas naciones que compartimos esta isla. Pues no es un secreto para nadie que tenemos una situación verdaderamente difícil, provocada la situación por la tosudez del pueblo haitiano y luego del sector gubernamental, empresarial y político de aquel país de desviar las aguas del río Masacre hacia el río Jasá. Y después las medidas tomadas por el presidente Abinader, con mucha razón en su momento, aunque una forma verdaderamente equivocada, lo cual ha quedado más que claro y demostrado al paso de los días, al paso de las semanas, pero hay una crisis. Entonces, ¿qué opino yo de esta situación? Nosotros, señor presidente, con todo respeto, respetando y aplaudiendo su actitud hacia el consenso, hacia el diálogo, hacia la participación de todos aquellos sectores que inciden en la vida nacional, sumamente positivo, pero que veo como verdaderamente preocupante, mi querido señor presidente. Vamos a ver de nuevo la imagen. Atención, por favor, señor director. Explico mi preocupación. Sobre 4 pilares se basa este pacto. Primeramente, admitir en un periodo de elecciones que su gobierno está en crisis, que el país está en crisis, es algo verdaderamente preocupante. Pasamos aquí a piso, porque voy despacito. Oiga bien, a un presidente repostulándose, buscando una reelección, admitir ante el pueblo, admitir ante la clase política que le sigue, admitir ante su propio partido, el Revolucionario Moderno y aquellos aliados que conforman un frente
oficialista de nada menos que 17 organizaciones políticas, es sumamente preocupante, y lanzar un mensaje desesperanzador a la patria, al país, a los inversionistas, incluso a los inversionistas extranjeros. Decir estamos en crisis es algo preocupante. Admitir que Haití y que sus medidas, las medidas tomadas, han sido equivocadas, que usted no ha logrado lo que usted perseguía, porque usted dijo que las medidas se iban a mantener hasta tanto Haití detuviera el canal. Yo considero que hasta que cambiara el escenario fue lo que usted debió decir. Y ahora usted no estaría pasando la vergüenza de que el pueblo le va a decir, pero usted tuvo entonces que dejarse vencer de Haití. Usted dijo que las medidas y que la frontera iba a estar cerrada hasta que Haití detuviera el canal. Haití no lo ha detenido, todo lo contrario, se ha consolidado, porque ahora hasta las iglesias evangélicas están buscando dinero para continuar con dicha construcción. Oiga bien, ahí se realizaron hasta rituales de vudú pseudo-satánicos, y ahora hasta las iglesias evangélicas están participando en eso. Por lo tanto, señor presidente, usted ya comenzó a faltar a su palabra. Usted dijo que nada iba a pasar, ni personas, y ha sido precisamente la época en que más personas han venido a parir a República Dominicana de manera ilegal con nuestro presupuesto de salud. Pero eso no es una sorpresa. Todo esto que tienen que pagar, que no tienen que hacerlo, pero que le exigen los militares a los indocumentados que son atrapados y son enviados de regreso a su país, normalmente el soborno era de 8,000 pesos. Como dije aquí en televisión, van a ver que ahora lo único que se va a lograr es que los guardias sinvergüenzas que se prestan a estos chantajes, a violar nuestra ley y a burlarse de nuestra soberanía, van a aumentar la tarifa. Ahora tiene que pagar 12,000. Usted ha fracasado, señor presidente. A usted lo están relajando sus Fuerzas Armadas, de las cuales usted es el mandatario, ¿cómo se llama? El comandante en jefe, es el término utilizado. A usted lo está relajando el grupo del expresidente Hipólito Mejía, que es quien tiene en sus manos las Fuerzas Armadas allá en la frontera. Por si usted no se había dado cuenta, de usted se están burlando, señor presidente, en su cara. En su propia cara, en sus narices, se están burlando. Antes quitaban 8,000 pesos, algo verdad, de lo que las Naciones Unidas nunca se dan por enterados. La Organización de Naciones Unidas, que tiene tanto personal, la OEA, de eso no se dan cuenta. Ahora de 8,000 subieron a 12,000. Entraron más parturientas. Comenzó a verse un indecente, ilegal y verdaderamente rastrero, trasiego de mercancías del grupo de popis que a usted lo rodean en el gobierno y en la clase empresarial. ¿O a usted no le informaron, señor presidente, el contrabando que tenían los popis y que sigue a través de la frontera y que utilizaron la vía marítima de acuerdo a lo que han establecido los dolientes? Todo eso fue en sus narices, señor presidente. Esas medidas fracasaron. Entonces vamos de nuevo a la imagen para explicar cuál es mi preocupación. ¿Acaso, señor presidente, usted, teniendo a Roberto Álvarez como canciller de la República, la Constitución establece que el presidente de la República es el director, el responsable de la política extranjera del país? Ese es usted, señor presidente Abinader. De inmediato le sigue el canciller de la República, que viene siendo el ministro de Relaciones Exteriores, que en este caso es Roberto Álvarez. Entonces, un pacto, y necesita buscar a los demás, porque usted consideraría entonces que Roberto Álvarez no está en capacidad de realizar sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores, como canciller de la República. Vamos de nuevo a la imagen porque estoy pasando lista. Entonces, señor presidente, usted tiene que llamar a otros a un pacto de políticas migratorias. Entonces, ¿para qué está Venancio Alcántara, el director general de Migración? Usted no confía en el director general de Migración de su gobierno, Venancio Alcántara, que tiene que llamar a un consenso de todos los sectores del país para salir de esta crisis. Déjelo ahí. Crisis fronteriza, políticas fronterizas. ¿Acaso no tenemos un CESFRONT de la Guardia, del Ejército, del Ministerio de Defensa en las manos del grupo de militares que siguen escuchando y siendo fieles a Hipólito Mejía? ¿No confía usted en el personal que guarda la frontera con helicópteros, con vehículos de guerra, con ametralladoras M60 y todo esto? Y finalmente, también el pacto incluyó otro cuarto pilar, que son las políticas económicas del país. Entonces, ¿para qué nosotros le pagamos a este señor que se llama Pavel Issa, que ostenta en su gobierno, señor presidente Abinader, el cargo de ministro de Economía? ¿Para qué tenemos un ministro de Hacienda?
¿para qué tenemos un gabinete económico? Entonces la pregunta, señor presidente, si por una crisisita, si existe el término, una pequeña crisis, desatada por el pueblo haitiano y por las medidas que usted mismo impuso y que se han revertido en contra del gobierno, en contra de los industriales, en contra de los vendedores, en contra de los empresarios de todo tamaño, incluyendo los comerciantes comunes de la frontera. Mientras menos se vende, menos impuestos recibe el Estado. Aparte de la quiebra a la cual sus medidas han llevado a un importantísimo sector del comercio nacional. Reitero la pregunta, señor presidente. Vamos finalmente a ver de nuevo la imagen. ¿Acaso usted no confía en su canciller Roberto Álvarez, en su director general de Migración Venancio Alcántara, en el cuerpo del CESFRON que tiene al general Soto dirigiendo el cuerpo militar en la frontera, y no confía en Pavel Issa, el ministro de Economía, que usted tiene que llamar a algo tan grande como un pacto nacional para enfrentar la crisis que prácticamente las medidas tomadas por usted han desatado? La pregunta es, verdaderamente, si usted se considera en capacidad de gobernar y si usted considera en capacidad o capacidades de realizar sus funciones a los funcionarios que con estas medidas y con este anuncio usted mismo ha quemado, señor presidente. ¿Para qué seguir pagando a ellos si tenemos que buscar entonces asesores y el consenso nacional? Porque el cuerpo con el cual usted dirige aparentemente no es capaz de hacerlo. Eso realmente es muy preocupante. Vamos a escuchar las llamadas telefónicas cuando estemos de regreso, porque quise realizar, bueno, pues esta meditación, este razonamiento, porque es algo verdaderamente preocupante.